9 de septiembre de 1941. Lugar, ciudad de Dawson, estado de Georgia, Estados Unidos. En medio de un colorido otoño, el mundo nuevamente se detuvo. Esta vez por un niño que nacía en una época dura económicamente para el mundo, muy precaria, muy sufrida. Su familia no era ajena a ese sufrimiento. Es más, vivió durante su infancia y adolescencia en medio de la pobreza. No tenía muchos amigos y su vida fue un constante desafío. Sin embargo, a este niño nada de eso lo intimidó. Al contrario, siempre tuvo la voluntad de salir adelante y sobresalir, salir del pozo en el que estaba su familia y por sobre todo ayudar a su madre y sus hermanas, dado que su padre murió cuando él era un adolescente, un escolar. Así fue que de adolescente deja la escuela para trabajar y ayudar a su madre para el sustento de la casa. Su sueño siempre fue ser músico, inspirado en artistas como Little Richard y Sam Cooke. Persiguió a sus sueños y no solo los conquistó, sino pareciera que el mundo no estaba preparado para tanta magia y para tan buena voz. Se convirtió en uno de los mejores y más determinantes cantantes del mundo. Aunque la vida le sonreía y todo iba saliendo a pedir de boca, todo da un giro inesperado en su mejor momento y ocurre una tragedia que alteraría el curso de los hechos y de la historia, una tragedia que cambió a la música norteamericana. Esta es la historia del Big O, el loco de Macon, el rey del soul, el mítico Otis Redding. Bienvenidos a su cuento. Otis Ray Redding Jr. fue el cuarto de 6 hijos. Sus padres fueron Otis Redding Sr. y Fanny Roseman. Nació en medio del hermoso otoño que ofrecía Dawson, Georgia, un pueblito pequeño de menos de 5.000 habitantes. Su padre trabajaba como aparcero durante gran parte de su vida. Luego también trabajó en la base de Fuerza Aérea Robins, que estaba en Houston County, cerca de Macon, y ocasionalmente también predicaba en algunas capillas pequeñas como pastor. Un poco multifacético el señor. Cuando el pequeño Otis tenía 3 años, la familia se muda a un edificio comunitario de Macon que se llamaba Tyndall Heights, comúnmente llamado The Projects. Era un lugar solo para afroamericanos, ya que en aquella época el racismo y la segregación seguían muy latentes en todo ese país. Otis recibió una educación religiosa normal en aquella época, en donde la música de iglesia y la música gospel comenzaban a despertar en el niño la curiosidad por la música. Se dio cuenta que le gustaba mucho ir a la iglesia solo porque quería escuchar música, ya que en su casa no tenían los medios siquiera para escuchar música, no había siquiera una radio. Así de extrema era la situación. Fue así que fue uniéndose a grupos musicales de la iglesia. Primero se unió al coro de la iglesia baptista Vineville, en donde le enseñaron a tocar la guitarra y el piano. Sus padres se dieron cuenta que tenía talento para el canto y la música, por lo que a sus 10 años de edad, cuando la situación económica de la familia mejoró un poco gracias al trabajo de su padre en la Fuerza Aérea, lo inscribió también para que tome clases de batería y de canto. Luego se une al coro de su colegio, que era Ballard Hudson High School, e inclusive ya se comenzaba a volver popular en la ciudad. Tan popular que una de las estaciones de radio de la ciudad le ofreció $6 por cada domingo que vaya a cantar canciones de gospel a la radio. Esta estación se llamaba WIBB y el niño Otis no dudó en aceptar. $6
En aquella época era bastante buen dinero semanal para un niño. También ganó durante 15 semanas consecutivas un show juvenil de talentos de la comunidad, en donde el premio era de $5 por cada participación. Sus inspiraciones fueron la música gospel, como había mencionado, pero también Otis tenía dos artistas de cabecera que admiraba muchísimo y eran los dos a los que más escuchaba. Ellos eran Little Richard, de quien hablo más a profundidad en el cuento número 21 de este podcast, una figura pionera e histórica del rock and roll, y también se inspiró en Sam Cooke, otro célebre artista norteamericano que supo convertirse en leyenda del soul. Pero antes de llegar a su momento más dulce, le tocó vivir momentos muy duros. A sus 15 años de edad, tuvo que dejar la escuela para trabajar, ya que su padre había contraído tuberculosis y ya no trabajaba porque necesitaba internarse a vuelta y media. Entonces Otis decidió dejar la escuela para ayudar económicamente a su madre. Él aprendió varios oficios con tal de ganar dinero. Primero fue excavador en construcciones y también fue playero de una estación de servicio, y ocasionalmente se ganaba un dinero cantando en bares y eventos pequeños. Luego ocasionalmente tocaba el piano para la banda de otra artista de su pueblo, que era Gladys Williams, una mujer a quien Otis conocía y admiraba mucho musicalmente. Solían tocar en el club social de Hillview Springs. También en ese club se celebraba cada domingo un show de talentos cuya maestra de ceremonia era doña Gladys, y en donde Otis siempre se presentaba con otros conocidos talentos locales, como por ejemplo Little Willie Jones y Eddie Ross. Estas experiencias comenzaban a enseñarle mucho sobre cómo desenvolverse sobre un escenario y a perder el miedo escénico, ganar confianza en sí mismo y probar cosas, desarrollar su voz y su talento. Mucha gente conoce ya los frutos de Otis y sus mejores momentos, pero él fue un artista que, si bien tenía talento, trabajó muchísimo en lo artístico para poder mejorar todas sus falencias que él reconocía y convertirse así no solo en un impecable cantante, sino en un gran músico y productor musical, ya que más adelante él se pasaba haciendo arreglos muy buenos, arreglos musicales con un gran oído de productor, que solo él podía hacerlo así de bien. Todo lo que él vivió fue fruto de su disciplina y su arduo trabajo, y el hambre propio de Otis, que lo llevó a la cúspide con el correr de los años. Era un hombre con una mente enfocada en una sola cosa, y era tener éxito a través de lo que más le gustaba hacer, que era la música. Volviendo a sus orígenes, Otis era un muchacho que encaraba todas las situaciones con valentía y mucho optimismo. Se presentaba en todos y cada uno de los concursos de talentos que había en su ciudad y pueblitos vecinos. Otis estaba sencillamente en todas partes, estaba más presente que la humedad. Lo cierto es que en uno de esos concursos de talentos que se celebraba cada semana en el Douglas Theatre de Macon en el año 1958, Otis definitivamente estaba de suerte, no solo por ganar ese mismo concurso de talentos por 15 semanas consecutivas, sino porque entre el público en aquel día estaba un músico llamado Johnny Jenkins, quien era un joven guitarrista del pueblo. Jenkins se dio cuenta que los músicos que acompañaban a Otis eran muy novatos y no estaban a la altura de lo que era Otis. Entonces él se acerca a Otis y le ofrece reemplazar a su guitarrista por él mismo para este show. La banda lo escucha tocar un poquito y coinciden que era lo mejor reemplazar al guitarrista con Jenkins para tener mejores oportunidades de ganar. Lo cierto es que tocaron la canción Heebie Jeebies de Little Richard, ganaron ese concurso, y todos los demás 14 concursos que le siguieron a ese
La química musical entre Otis y Jenkins era tan buena que Jenkins luego le ofrece unirse a una banda a la que él pertenecía. Esta banda se llamaba Pat C. Cake and the Mighty Panthers, un poco largo, que sería en español Pat T. Torta y las Temerarias Panteras. Nada que ver su nombre en español si lo traducimos. Bueno, pero con ellos se iría de tour por estados en donde el racismo y la segregación entre blancos y negros aún estaban en su apogeo, por lo que toca con la banda en lugares en donde artistas afroamericanos estaban permitidos y eran aceptados. Inclusive existía un circuito de locales de este tipo en esos estados del sur, este y medio oeste, entre otros, que se llamaba The Chitlin Circuit. Chitlin es el nombre que tiene un plato de comida popular entre los afroamericanos de aquella época, que consistía en intestinos de cerdo que primero se hierven y luego se fritan. Lo cierto es que Otis y la agrupación Torta y Pantera se presentaron por varias ciudades y lograron cierta fama, donde él comenzaba a destacarse y mostrar que tenía un futuro prometedor. Aprendió mucho con estos artistas y luego su amigo Jenkins, quien lo había invitado a la banda, deja a la agrupación para unirse a otro grupo que lo invita también a otra gira. Este grupo eran The Pinetoppers. En medio de esta gira, en una de las ciudades donde tocaron, Otis conoce a Phil Walden y Bobby Smith. Phil era en aquel entonces un joven ambicioso que más tarde se convertiría en el fundador del sello discográfico Phil Walden y Asociados, y Bobby, que luego se convertiría en un directivo del sello Confederate Records. Justamente él convence a Otis de grabar un par de canciones para Confederate. Esta canción fue Shout Bamalama y Fat Girl. Esta vez le ofrecía ya grabar con una banda que lleve su nombre, y eso le gustó a Otis, aparte del dinero prometido, por supuesto. Entonces Otis and the Shooters grabaron este par de canciones. En el costado amoroso, por otra parte, también todo cambió para Otis en 1959, cuando él apenas tenía 18 años de edad. En ese mismo concurso de talentos llamado The Teenage Party, que mencioné previamente que Otis había ganado 14-15 veces, había conocido a la que sería su esposa y madre de sus hijos. Ella tenía apenas 15 años. Se llamaba Selma Atwood y quedó impresionada con la performance de Otis y estaba interesada en conocerlo más de cerca. Otis también la vio entre el público y le llamó poderosamente la atención esa chica. Fue algo mutuo y espontáneo y fue en el lugar y tiempo correcto. Todo se dio de manera natural y fue amor a primera vista, podría decirse. Otis la buscó luego de bajarse del escenario y comenzaron a hablar, y desde allí no se volvieron a separar nunca más. Tuvieron su primer hijo juntos en 1960, que se llamó Dexter. En agosto de 1961 deciden casarse, aunque a mediados de 1960, antes de casarse, Otis se había mudado con su hermana a Los Ángeles por un tiempo para poder encargarse de las grabaciones en su nuevo sello, justamente con Confederate y demás. El matrimonio tuvo un total de 4 hijos, que fueron Dexter, Demetria, Carla y Otis III. Lo curioso es que los 2 hijos varones de Otis, que eran Dexter y Otis III, luego con los años, al crecer y formarse un poco más en música, formaron un grupo juntos con un primo suyo llamado Mark Lockett. Este grupo se llamó The Reddings y la madre Selma fue justamente la manager de este grupo. Selma también fue una gran trabajadora durante toda su vida, que aparte de ser madre y ama de casa, que ya son 2 trabajos sumamente agotadores y arduos, ella también trabajó de manager, de conserje sanitario de la empresa de limpieza Mates Over Macon, algunos clubes nocturnos inclusive, y también trabajó en agencias de viajes,
una super mujer multifacética. Posterior a este hecho aislado, sucede algo que parecía obra del destino, y este hecho fue el detonante de todo lo que vino después. Podemos decir que este fue el día en que todo realmente comenzó a cambiar para Otis. En 1962, el amigo de Otis, el muchacho Jenkins, no sabía manejar un vehículo y no tenía licencia de conducir, por lo que le pidió a Otis que le lleve a una sesión de grabación para un sello subsidiario de Atlantic Records que se llamaba Stax, que quedaba en Memphis, con el cual Jenkins había firmado. Otis, como buen amigo que era, no tuvo reparos en llenar el tanque y llevarlo hasta allá. Por supuesto, Otis también era un curioso de todo ese mundito musical al que él quería unirse, y también vio esto como una oportunidad de presenciar una grabación y de aprender, algo que fue muy acertado. Otis acompañó de cerca justamente aquel intento de grabación. Él era siempre muy curioso de todas estas tecnologías, de los estudios, de los avances de la tecnología, que en aquel entonces aún eran todas precarias, pero le resultó provechoso aquel día, no solo porque vio cómo funciona un estudio de grabación y una sesión, sino que aquel día nada salió bien con lo que se esperaba grabar de Jenkins y su grupo de apoyo, que era nada más y nada menos que Booker T and the MGs. Pero esta sesión fue un fracaso para ellos. No se entendían en absoluto, discrepaban en cómo debía sonar la canción, y al final su grabación quedó pendiente para otro día, como ya muchos productores están acostumbrados a ver. Pero, y este es un gran pero, esta sesión tendría un vuelco interesante. Como sobraba aún tiempo del alquiler de la sala, Otis le pregunta a un ejecutivo presente que se llamaba Joe Galkin, el mismo que contrató justamente al amigo Jenkins, si podía él ensayar un par de canciones antes que todos se vayan, unas canciones que él tenía en mente. A lo que todos acceden, no tenían problemas con escuchar un poco de música. Fue así como Otis entra a la cabina en estado de alegría, y la primera toma que hacen es de la canción Hey Hey Baby, la cual no llama mucho la atención porque, según el productor del estudio, Jim Stewart, sonaba bien, pero sonaba mucho a Little Richard. Otis entendió esta indicación y en la segunda canción lo hizo a su manera, bien auténtica. Se dejó el alma en esa siguiente interpretación, más o menos sintiendo de que esta era la oportunidad de realmente dejar todo ese dolor salir, de toda esa angustia, de todo eso que le persiguió durante sus jóvenes años de vida, sufriendo con su familia. Este era el momento de dejarlo salir todo, y él se dio cuenta en un segundo de eso y dejó que salga su alma en esa interpretación. Esta sí dejó a todos con la boca abierta, y luego se convirtió en su primer hit. Esta canción se llamó These Arms of Mine. En mi opinión, es justamente una de mis grandes favoritas de Otis Redding. Su amigo Jenkins ejecutó la guitarra en esta canción y Steve Cropper el piano. Los ejecutivos quedaron tan fascinados con Otis que redactaron allí mismo un contrato para él y lo ficharon para Stax. Así fue que lanzaron These Arms of Mine en el lado A y Hey Hey Baby en el lado B del vinilo del sencillo. Este vinilo fue lanzado por otra subsidiaria de Stax que se llamaba Volt en octubre de 1962. Este sencillo se vendió como pan caliente y superó las 800.000 copias vendidas. Comenzaba oficialmente así su sueño, el que tanto él había anhelado, el convertirse en un cantante profesional que graba en estudios y se presenta en conciertos. Así fue ganando sus primeros pagos importantes, y así comenzaba la travesía oficialmente de Otis Redding.
Luego de esto, Otis va a Nueva York acompañado de su hermano Rogers, quien era su manager en aquel entonces, y un amigo más, para la grabación de un disco en vivo en el mítico Apollo Theater. Todo esto a pedido de Atlantic Records. Varias estrellas del sello participaban de esta grabación, no solo Otis. Redding y la banda fueron pagados con $400 semanales por esto. Y lo peor es que Otis de su propio bolsillo debió pagarle $450 a la banda local que los acompañaba en la grabación, liderados por el gran saxofonista King Curtis, ya que Otis y su banda no sabían escribir música, solo tocar. Entonces King Curtis les escribió las partituras de las canciones. Este hecho de tener que pagarle a Curtis lo dejó corto de dinero a Otis. A raíz de esto, a Otis le toca hospedarse en uno de las peores posadas de aquel Nueva York, el Hotel Teresa, Hotel Teresa en castellano, en donde también se hospedaron otras futuras estrellas en fases de pobreza, como por ejemplo ahí fue cuando Otis conoció al boxeador Muhammad Ali, y con quien entabló inclusive una amistad. Ben King era otro de los artistas que tocaban este disco y se compadeció de Otis al escuchar justamente todo lo que le había ocurrido en aquel evento, y le regaló $100 para que pudiera costear un poco más su estadía, la cual fue épicamente miserable justamente para Otis, pero de todas formas nada lo desanimaba. Siempre siguió adelante impulsado por el fuego de su música, ese fuego interno que se reflejaba en su voz. Luego Phil Walden y el hermano de Otis son reclutados por el ejército para la guerra de Vietnam, por lo que esos dos puestos claves son reemplazados por Alan Walden, hermano menor de Phil, y Earl Speedo Sims, que daba entonces como el manager de Otis. Tiempo después de presentaciones en vivo por muchas ciudades de Estados Unidos, promocionándolo a él como la gran promesa de la música americana, sale su álbum debut llamado Pain in My Heart, lanzado el 17 de marzo de 1964, y tenía canciones que se fueron grabando entre 1962, como por ejemplo These Arms of Mine, y también fines de 1963. En mi opinión, es un discazo, con un sonido único. Es uno de mis discos favoritos de Otis, y si bien no tuvo un gran éxito en ventas inicialmente, como la venta del sencillo por ejemplo, este es un gran disco debut que debe ser escuchado por toda persona que quiera conocer el arte y la voz de Otis Redding. El disco en su lado A está compuesta casi en su totalidad de covers, a excepción de una canción, y en su lado B, por el contrario, tiene todas composiciones propias de Otis, a excepción de dos covers, Aquí fue que Otis, con su guitarra roja, baratita pero incondicional, comenzó a acostumbrarse a componer sus propias canciones. Por supuesto que también siguió grabando covers y sus discos siempre tuvieron un poco de ambos, pero el talento de Otis era indiscutido. El álbum arrancaba con la canción homónima del álbum, Pain in My Heart, una de las que más me gustaron de este disco. Un cover de la original de Naomi Neville, una música sentida, bien marcada por la tremenda voz de Otis, cargada de sentimiento y alma. Justamente este disco representó el primer destello de talento de un hombre diferente, con una voz diferente muy poderosa, única, áspera, aguda, cargada de sentimiento, muy poco usual en la música norteamericana. Otis siempre llevaba su voz al límite, con agudos muy potentes, un grito áspero muy potente, muy único, que justamente hizo que se ganara su popularidad en la cultura americana. Pareciera que desde un primer momento Otis entendió de lo que se trataba la música soul
y él inclusive le dio su toque especial, su marca registrada. También todo esto acompañado de un ritmo perfectamente acorde a la melancolía de sus letras, y así fue que fue naciendo oficialmente la discografía del Rey del Soul. El segundo track es una canción más alegre ya, que se llamaba The Dog, originalmente de Rufus Thomas, cargada de un ritmo más movidito y bailable, mostrando la versatilidad de Otis y su banda. El tercer track fue una de las canciones que se hicieron famosas en la voz de Otis, que se llamaba Stand By Me. Esta canción fue un hit con el correr de los años, originalmente de Ben King, Jerry Lever y Mike Stoller. Fue asimismo hecha cover por decenas de artistas de todo el mundo después de ser famosa gracias a Otis. Hasta el día de hoy la escucho que la tocan en ceremonias de matrimonio, en eventos felices. Es una canción de compañerismo, de amor, y su versión con la poderosa voz de Otis es simplemente insuperable en mi opinión. El cuarto tema es Hey Hey Baby, una composición propia de Otis, la canción que le dijeron que se parecía mucho a Little Richard, y en realidad sí, se parece a Richard, y eso era lo que buscaba Otis en un principio cuando la compuso, pero eso no tiene nada de malo. Al fin y al cabo, Richard fue un gran pionero del rock and roll y una leyenda del género y de la música norteamericana, así que ¿qué tiene de malo sonar como alguien así? La quinta canción es una de mis canciones favoritas de Otis, llamada You Send Me, un cover de la canción de Sam Cooke. Una canción romántica bien soul, llena de Otis por todas partes en su forma de interpretarlo y de cantarla. Otis la llenó con su voz y su estilo, haciendo un cover diferente a la original, lo cual fue súper positivo. Una canción que toca la fibra íntima del corazón y que roza la perfección, en mi opinión. La sexta canción es una canción más movida, nuevamente, que se llama I Need Your Lovin', un cover de la canción original de Don Gardner, el legendario bluesero. Esta versión era una mezcla entre soul, rock y funk. Brillantemente hecho, Otis se sentía a gusto en cualquier ritmo, a cualquier velocidad, a cualquier tempo, con cualquier instrumento, con cualquier acorde sonando. Él podía apropiarse de cada canción y mejorarla o bien crear algo maravilloso de la nada. El siguiente track, el séptimo, es justamente su canción más conocida de este disco, que fue el sencillo These Arms of Mine, composición de Otis. Recuerdan, ¿qué más que acotar que es simplemente una creación perfecta, que te conmueve el alma al escucharlo con detenimiento, que es un cable a tierra perfecto y al mismo tiempo un portal hacia la nostalgia y la melancolía? Simplemente Otis, en estado puro. El octavo track es un cover de la canción Louie Louie de Richard Berry, que sonaba muy bien en la versión de Otis. El noveno track es la canción Something Is Worrying Me, compuesta por Otis y el productor Phil Walden, con un toque alegre en el ritmo de la música y que denota una actitud optimista frente al título de la canción. Otis parece hacer creer que la potencia de su actitud y su personalidad todo lo puede vencer. El décimo track se llama Security, canción original de Otis, cuya letra habla sobre la seguridad que un hombre de la época de antaño, que era aquella, le pedía a una mujer. Eran épocas bastante diferentes a la de hoy, mucho más machista, obviamente. Un compromiso como el que describe esa letra era un factor muy atractivo en los hombres de la época, algo que se valoraba demasiado. Supongo que hasta hoy existen mujeres que valoran esas cosas buenas, el compromiso, digamos, y la seguridad que eso transmite.
sonoramente es una canción movida, bailable en aquella época. La penúltima canción del disco es That's What My Heart Needs, una canción propia de Otis, otra de las más perfectas canciones de este disco en mi opinión, composición perfecta de Otis, letra magnífica y una interpretación en donde justamente Otis extiende su rango hacia el final de la canción, llegando al límite de su capacidad, saliendo de su zona de confort a la hora de cantar. Esta canción demuestra por qué es un gran cantante que domina su voz y que tiene un gran rango vocal. Justamente parecía que él quería probar a los demás de su capacidad, de que era mucho más de lo que la gente pensaba. Y la última canción es la canción Lucille, el cual es un cover de la original de Little Richard y Al Collins. Otis la hace diferente, más lenta, más soul y funk, le baja el tempo y hace una versión maravillosa. Y así finaliza justamente su disco debut, que si bien no tuvo el éxito esperado, al escucharlo pausadamente y apreciando los detalles, pueden apreciar que es una joya del soul y una carta de presentación inmejorable en mi opinión. Un magnífico primer trabajo para este joven Otis, la gran promesa. Tiempo después de la primera aparición de Otis, su entusiasmo había crecido y quería grabar ya otros sencillos y otro disco. Primero graba la canción Mr. Pitiful, que era el apodo que le había dado el DJ A.C. Williams, ya que todas sus canciones provocaban justamente eso en él. Un sentido profundo de lástima, de dolor, de angustia, de mucho sentimiento, melancolía. Otis, justamente, y su pianista, Cropper, componen esa canción y la graban. Y así fue naciendo el segundo disco de Otis, el cual se llamó The Great Otis Redding Sings Soul Ballads. Un poco larguito, pero este álbum tenía solo 5 composiciones propias de Otis, que eran las canciones Chained and Bound, otra de mis grandes favoritas de Otis que recomiendo escuchar. También You're One and Only Man, and I Want to Thank You, Come to Me y por supuesto Mr. Pitiful. Después todos son covers preciosos de canciones a las que Otis nuevamente impregna de su voz y las llena de su esencia, haciéndolas únicas. Y un gran ejemplo es la canción Keep Your Arms Around Me. Es increíble en la versión de Otis, originalmente una canción de Obi McClinton. En la versión de Otis alcanza su punto perfecto. Otra versión cover de Otis que es mejor que la original. Algo que años más tarde sucedería, pero al revés, con una canción suya justamente, pero eso lo cuento más adelante en este cuento. De este disco, el sencillo Mr. Pitiful logró ser un sencillo top 10 muy bien vendido. Lo curioso de Mr. Pitiful es que fue grabado solo en 2 canales, mientras que el resto del álbum en 4 canales. El disco fue lanzado en marzo de 1965 y si bien fue aplaudido por la mayoría de los medios especializados en música, no tuvo tampoco tantas ventas. Pero sí atraía a un montón de público nuevo a llenar teatros, estadios y cada concierto en donde Otis tocaba con su banda recorriendo Estados Unidos. Al final, esto le fue beneficioso a él, ya que los conciertos siempre son el sustento principal de los artistas y en donde más dinero van ganando. Luego de esta nueva experiencia grabando, Otis empieza a tener nuevas canciones en mente. Por ejemplo, compone con Jerry Butler, el ex cantante de The Impressions, una canción que luego sería sencillo y sería otro de sus hits, la canción I've Been Loving You, una balada romántica llena de soul en ella y totalmente perfecta en la voz de Otis. Y meses más tarde, Otis y su banda graban en tan solo 24 horas 10 canciones de las 11 que tenían previstas para lanzarlas en el siguiente álbum.
Una absoluta locura la efectividad que manejaba este grupo. Casi todas las canciones salieron bien en la primera toma. Un dato no menor, que también demuestra el talento innato con el que contaba Otis. Entre estas canciones se hallaban su super hit Respect, que irónicamente para él se volvió años más tarde más popular en la voz de Aretha Franklin. Un hermoso cover también tenía de A Change Is Gonna Come de Sam Cooke, otra super canción que era de las favoritas de Otis. Después la canción My Girl de Smokey Robinson, que también quedó muy bien en la voz de Otis. Un cover de Rock Me Baby de B.B. King. Un cover de Satisfaction de los Rolling Stones. All I'm in Trouble, que era otra de las pocas composiciones propias de Otis para este álbum. Y en total eran 11 canciones en el disco, y solo 3 eran de autoría de Otis. Era casi un disco de covers, pero covers que Otis transformó tan bien que al final las convirtió en un sonido original y muy Otis. El disco se llamó Otis Blue, Otis Redding Sings Soul, y se lanzó el 15 de septiembre de 1965 y vendió poco más de 250.000 copias. En mi opinión es otro discazo de Otis que merece la pena escucharlo completo. Obviamente estos números de estos discos iniciales fueron creciendo a medida que fueron pasando las décadas, y hoy en día todos estos discos ya cuentan con millones y millones de copias vendidas. Como siempre decían por Otis, Otis se había convertido en un artista de catálogo, que justamente vendía a lo largo del tiempo y no solamente al correr de las semanas. Otis a estas alturas ya se volvió un artista bastante bien pagado también, y tanto con la recaudación de sus discos, que lo benefició tanto a su disquera Stax como a él, y por sobre todo con la recaudación de sus shows y parte de sus ahorros, tuvo la posibilidad de comprarse por $125.000 un gran rancho de 1.2 kilómetros cuadrados ubicado en Georgia. A este rancho él lo bautizó Big O Ranch. También Otis tuvo participación en la creación de un sello discográfico en conjunto con Joe Galkin, aquel que lo descubrió justamente, que se llamó Jotis Records, y otro que se llamó Redwall Records. Este último duró poco tiempo y acabó cerrando. Un dato no menor es que Otis fue el primer artista de soul en llegar a agradar y ser aceptado también por el público del rock and roll, que era el género predominante en todo el mundo desde mediados de los 50s, cuando apareció Elvis y le dio la popularidad que necesitaba y se volvió el fenómeno incontenible que después fue, hasta casi fines de los 90s. Era común ver a Otis tocar en grandes lugares o eventos de rock. Era habitual, por ejemplo, verlo cantar en el mítico Whiskey A Go Go, ubicado en Sunset Strip, sobre la calle Sunset Boulevard de Los Ángeles. El periódico más leído de California, Los Angeles Times, justamente dio una crítica súper positiva sobre estos shows que Otis daba en el Whiskey A Go Go, lo que ayudó muchísimo a aumentar su popularidad en la costa oeste. Y así fue de los primeros artistas soul en llegar a tener popularidad en tierras del oeste estadounidense. Inclusive grandes artistas de la época iban a sus shows a verlo cantar y quedaban fascinados con su show y con su voz y con lo que él era sobre el escenario. Por ejemplo, Bob Dylan, quien luego inclusive grabó un cover de una de sus canciones llamada Just Like a Woman. Otra de sus grandes admiradoras y seguidoras era Janis Joplin, quien merece un cuento aparte, claro que lo sé. Ella era una gran artista del rock psicodélico y blues, que iba siempre que podía a ver a Otis cantar y siempre le expresaba su admiración e inclusive llegó a conocerlo y a hablar mucho tiempo con él. Aprendió mucho de él. También los Rolling Stones eran grandes fans suyos, entre tantas otras estrellas que se inspiraron y admiraban a Otis. 1966 fue un año
muy productivo para la música, por el lanzamiento de enormes discos relevantes, como por ejemplo Revolver de los Beatles, Aftermath de los Rolling Stones, Blonde on Blonde de Bob Dylan, Roger the Engineer de The Yardbirds, Animalism de The Animals, A Quick One de The Who, entre otros grandes discazos que salieron aquel año. Y el éxito musical de ese año no era algo ajeno a la suerte de Otis. En primavera de ese año, en marzo de 1966, artistas del sello Stax desembarcaban por primera vez en Londres para dar sus primeros conciertos y shows en ese país. Entre ellos, obviamente, no podía faltar la estrella mayor del sello, que era Otis. Al enterarse de su venida al país, los Beatles, quienes eran sus fans, pagaron y le enviaron la mejor limusina de Londres de la época para que vaya al aeropuerto a buscar a Otis y su pequeña delegación. Otis se sintió muy feliz de saber que los artistas a los que él admiraba también lo admiraban a él, que era algo mutuo. Y Otis era un gran fan de los Beatles. Luego, a su vuelta al país, después de estas presentaciones, Bill Graham le propone a Otis presentar una serie de shows en el auditorio Fillmore, en San Francisco, California, a fines de 1966. Justamente es en estos shows que Janis Joplin iba a verlo en vivo y se hizo muy fan suyo. Esos shows le dieron un gran impulso económico, ya que cobraba entre $800 y $1,000 por cada show, considerando que cada vez iba aumentando su caché y cada noche tenía entre 2 a 3 presentaciones en cada ciudad que visitaba. Andaba facturando semanalmente unos $35,000 aproximadamente, una millonada. Se decía justamente que Otis tenía un gran guardarropa imponente, con más de 200 trajes impecables y 400 pares de zapatos, todo para sus shows y su vida cotidiana también, ya que él era un hombre al que le gustaba vestir de forma elegante cada día. Y eso era un adelanto de lo que vendría meses más tarde, cuando el talento de Otis oficialmente tendría la oportunidad de mostrarse aún más en Europa. Fue a fines de ese mismo año que Otis volvió a grabar algo. Antes había estado presentándose por todo el país y también en el exterior, como bien mencionaba, llenando cada lugar al que iba con su voz, su energía, su potencia y sus increíbles shows. La canción que eligió para grabar fue una canción de 1932, a la que él le dio su sonido original, característica propia de Otis. Y así la gente fue olvidando la versión original por el cover que grabó Otis. Los publicistas del sello discográfico, la gente de marketing digamos, le sugirieron no grabar esta canción, ya que él era negro y esta canción fue compuesta por gente blanca y regrabada por gente blanca, como por ejemplo Bing Crosby y Frank Sinatra. Y las personas del sello no querían que esta canción tenga una versión negra. Sí, la gente de su propio sello eran muy racistas también. Como dije al comienzo del cuento, el racismo seguía siempre vigente y latente, y ni siquiera estrellas como Otis podían esquivar esa realidad social tan cruda. Otis, de igual forma, decide grabar la canción, fiel a su estilo de rebeldía interna, digamos. Esta canción perteneció al siguiente álbum de Otis, y gracias a esta canción ese álbum fue bastante exitoso en ventas. Y esta canción, según los críticos musicales, es la canción que mejor engloba el sonido de Otis Redding. Esta canción se llamó Try a Little Tenderness. El álbum se llamó Complete and Unbelievable, The Otis Redding Dictionary of Soul. Le gustaba poner nombres largos a los discos, a Otis. Este disco tiene en su mayoría covers, pero también composiciones propias de Otis, como por ejemplo tiene un cover de Otis también de la canción Day Tripper de los Beatles,
como una suerte de homenaje justamente a los Beatles por aquel lindo gesto que tuvieron con él en Londres cuando él fue. Los Beatles era una banda de la que Otis no solo era fan, sino que él estudió inclusive las canciones de los Beatles con detenimiento para comprender la forma de componer y arreglar canciones que tenían justamente estos fenómenos que Otis vio que eran como una suerte de fórmula para el éxito en aquel entonces. Y no estuvo errado. Algo que ayudó a la hora de componer o mejorar una canción antigua a través de un cover. Creo que esto sirvió de sobremanera a Redding estudiar artistas como los Beatles y también otros que él admiraba muchísimo, como por ejemplo Little Richard, Bob Dylan, Jimi Hendrix. A todos ellos él los estudió por completo, su discografía que tenían hasta aquel entonces. Y justamente de estos artistas yo hablo más a profundidad acá en Puros Cuentos en sus respectivos episodios, Si no los escucharon aún, les recomiendo que lo hagan, porque fueron artistas súper interesantes. Volviendo al disco de Otis, este fue un disco precioso, que contó con canciones populares y propias de Otis como Fa 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 Fa, My Lover's Prayer, She Put the Heart on Me, Tone of Joy y How for You. Pero la verdadera estrella de este disco fue justamente Try a Little Tenderness. Eso es definitivo. Es una de las canciones que se volvieron inmortales gracias a este cover de Otis y una de las más conocidas de todo su repertorio. El productor musical Jim Stewart del sello Stax, al que pertenecía Otis, tuvo la brillante idea de que el próximo disco de Otis debía ser de duetos, en este caso con una sola artista. Él había escuchado un disco de duetos de Marvin Gaye, uno de los grandes ídolos de Otis, y así fue que creyó que eso también podría funcionar bien para seguir impulsando y hacer crecer aún más la carrera de Otis. Solo quedaba elegir con quién. Y la elección en ese año de 1967 era una de las artistas que estaba entrando muy fuerte a la escena soul, así de la nada, porque era muy joven y tenía muy poca trayectoria todavía, pero rápidamente se estaba ganando popularidad en el circuito, ya que tenía similitudes con Otis. Tal era su talento que con el tiempo fue bautizada como la reina del soul de Memphis. Así de gravitante fue. Ella era también artista de los sellos Atlantic y posteriormente de Stax, y entonces contactarla no fue tan difícil. Le acercaron la idea y ella, entusiasmada, aceptó. Esta artista se llamaba Carla Thomas y era una de las grandes promesas del soul en aquel año. Se juntaron a grabar entre el 18 y el 24 de enero de 1967 y la química era tan buena que no necesitaron muchas tomas ni tantos días de trabajo. Con esos pocos días ya crearon un gran álbum. Bueno, en parte esto también era necesario que sea rápido, ya que Carlita era estudiante universitaria y debía volver a la universidad. Ella estudiaba un máster en inglés en la Howard University de Washington DC, Entonces fue conveniente también para ambos que se termine de grabar cuanto antes. Se editó y terminó de crear el álbum y fue lanzado el 16 de marzo de 1967. El álbum se llamó King and Queen y su primer sencillo fue un cover de la canción que se llamó Tramp, que fue un hit instantáneo, en la voz de ellos, que con el tiempo se volvió una canción icónica en la carrera de ambos artistas.
Los otros sencillos de este disco fueron Knock on Wood y Lovey Dovey, ambos con mucho menor éxito que Tramp. Todas estas canciones de este disco fueron covers, a excepción de la última canción del disco que se llamó Oh Carla, Oh Otis, que fue composición de Otis y Albertis Isbell. El disco alcanzó a ser disco de oro y logró su objetivo. Hizo crecer aún más la carrera de Otis y puso en el mapa de forma definitiva a Carlita Thomas. Luego del lanzamiento de aquel disco, Otis vuelve a Europa para presentarse en París en el Teatro París Olympia. Luego también en Londres, Inglaterra y en Estocolmo, Suecia. Producto de estos conciertos, se graba un nuevo disco en vivo llamado Live in Europe. El 21 de marzo de 1967, en París, se abren las cortinas del escenario del París Olympia y aparece un imponente Otis, que era un hombre grande, medía 1,88 m y pesaba 93 kilos, un hombre bastante atlético y fornido, que en esa ocasión se presentó con un traje rojo y camisa roja, todo de rojo, generando un impacto visual en el público de forma instantánea. Y ni qué decir cuando comenzó a cantar. Dio un show memorable, en parte porque él sabía que ese show se estaba grabando para ser lanzado meses más tarde como un álbum en vivo. Posteriormente se lanzó en julio de aquel año. Y para estos conciertos por Europa, elige llevar a uno de sus protegidos para telonero suyo. Uno de sus protegidos del sello Stax, un muchacho llamado Conley, algo que molestó a artistas con más renombre de Stax que conocían a Otis desde sus inicios, como por ejemplo William Bell y Rufus Thomas, ya que también era una gran oportunidad para estos artistas de darse a conocer afuera, en un continente que tenía mucho peso en la carrera de los artistas de todo el mundo. Por sobre todo en Europa no existía la segregación entre blancos y negros, y no existía tanto racismo como en Estados Unidos, lo cual significa la oportunidad de llegar a más gente, a más público y ganarse un mayor público justamente. En Estados Unidos, Otis seguía siendo uno de los grandes talentos afroamericanos que no era aún considerado mainstream ni popular, porque su música no era tan escuchada por blancos. Pero llegó un evento masivo que cambió para bien la carrera de Otis, que rompió esa barrera racial, por fin, y esas cadenas, y que hizo que nadie pueda ya discutir de su calidad, siquiera con el argumento del color de piel. Llegó el momento de presentarse en el Monterrey Pop Festival. Para los que me escuchan por primera vez y no hayan escuchado nunca qué fue el Monterrey Pop Festival, fue sencillamente uno de los festivales de música más legendarios e importantes de la historia. En este festival participaron estrellas como Jimi Hendrix, The Who, Grateful Dead, Janis Joplin, The Mamas and the Papas, Simon and Garfunkel, Jefferson Airplane, The Byrds, Eric Burdon de The Animals, entre otros. Este festival junto a Woodstock y el Verano del Amor en San Francisco fueron los grandes eventos de aquellos años, que marcaron al rock and roll para siempre. Lo bueno de Otis en participar de este evento fue que él fue el único artista de soul que tuvo este evento, dándole una mayor amplitud, al festival. Cantó en este evento su repertorio de forma resumida, incluyendo su super hit Respect y un cover de Satisfaction de los Rolling Stones. Y los infaltables Try a Little Tenderness, I've Been Loving You, entre otras. Figuras como Brian Jones de los Rolling Stones y Jimi Hendrix quedaron absolutamente cautivados viéndolo cantar. Y así era Otis, generaba un impacto en todos, hasta en sus propios colegas.
Su representante Jerry Wexler fue el que le consiguió con gran esfuerzo un lugarcito en este festival y dio sus frutos. Luego de esta presentación en la carrera de Otis, tomó magnitudes impresionantes, por sobre todo en los medios como la radio y las revistas, en donde estaba presente su figura y su historia. Poco después, Otis y su protegido Conley sacan un sencillo en conjunto que se llamó Sweet Soul Music y que fue otro hit de aquel año, colocándose en segundo lugar del ranking Billboard Hot 100. Luego de esto, Otis comenzó a tener problemas en su garganta, siguió de todas formas cantando y presentándose y dando shows, pero cada vez con más dolor y dificultad. Inicialmente había intentado tratar esta molestia con té, miel y limón, pero al ser crónico y no mejorar, se le hicieron estudios y se le encontró pólipos en su laringe. Fue hospitalizado en el Mount Sinai Hospital de Nueva York en septiembre de 1967 para operarse, y mientras se recuperó de esta operación, su mente no paraba de trabajar y en estas semanas de recuperación se pasó escribiendo y tuvo como 30 letras finalizadas para potenciales canciones, y siempre con su inseparable y barata guitarra roja al lado que Otis no cambiaba a la hora de componer. En esos meses anteriores había sido lanzado el Sgt. Pepper de los Beatles, que terminó de cambiarlo todo en la música mundial, y Otis no estaba ajeno a este hecho. Él se compró ese disco y lo examinó a fondo. Tratando de recrear un poco el sonido y la temática de este disco, Otis comenzó a componer una canción inspirada en los elementos que encontró atractivos en el Sgt. Pepper. Todo esto en contra de los deseos de su sello Stax, quienes sostenían que ese no era su estilo y podría perder público del soul por apartarse de su sonido característico. Otis, de todas formas, tenía bien claro la película en su cabeza. A pesar que todos a su alrededor, inclusive su propia esposa Selma, estaban en contra de esta nueva canción, Otis en cambio sostenía que esta era su composición favorita de todas las que había hecho y que iba a convertirse en un hit. Una predicción que con el tiempo se hizo realidad y el tiempo le dio la razón. Fue su mayor hit. Esta canción se llamó Sitting on the Dock of the Bay. Esta canción se lanzó como sencillo y fue una locura instantánea. De repente Otis se hallaba en la cúspide de la música ese año, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, junto a sus idolatrados Beatles y otro puñado de artistas que sonaban en todas partes y de los que se hablaba constantemente. En aquel 1967, él fue elegido por la revista Melody Maker, como cantante del año, destronando al propio Elvis Presley, quien había ganado el premio de forma consecutiva en los 10 años anteriores. Y era la fiebre de Elvis. En febrero de 1968 se lanzó el disco Dock of the Bay y su primer track ya era obviamente el sencillo que tanto éxito alcanzó. También el disco tenía otras composiciones propias de Otis como I'm Coming Home, Open the Door, Let Me Come On Home y All I'm in Trouble, que era una composición vieja de Otis, como también otras canciones de autoría de otros y que Otis nuevamente hizo covers. Después de haber grabado este disco y antes de su lanzamiento, ocurrió lo impensado, y era de esos días en el que nada parecía que iba a salir mal, aunque desafortunadamente sucedió la tragedia que mencionaba al comienzo de esta historia, y que entristeció a todo un país y a todos sus fans en todo el mundo. Otis y su banda habían culminado una atareada jornada después de haberse presentado en televisión y después de tocar 3 shows en la misma noche en la ciudad de Cleveland, Ohio,
cuando se disponían a abordar su próximo vuelo para ir a tocar al próximo destino, que era la ciudad de Madison en el estado de Wisconsin. Otis llamó a su esposa e hijos antes de tomar ese vuelo, como siempre solía hacer cuando estaba lejos de casa. Tuvieron la misma conversación rutinaria de siempre, los saludos de rigor, preguntar cómo se encontraban todos y si había alguna noticia para compartir y algún que otro chisme de barrio. Hablar unas frases con los hijos pequeños y luego despedirse de todos con un te amo y pidiendo que se cuiden mucho. Colgó el teléfono y salió de la cabina telefónica y se dirigió hacia la avioneta Beechcraft H-18 que había comprado meses antes. Ahí dentro le esperaban sus compañeros de banda llamada Barquise y el piloto. Era una noche con neblina, frío y mucha nieve. La fecha en el calendario indicaba que era el 10 de diciembre de 1967. Se estaba cerrando el año más próspero de la carrera de Otis, y todo lo que le esperaba para el año siguiente era aún más grande. Pero la vida tiene sus misterios, y la muerte quizás sea el más grande de todos los misterios que existen. Ese misterio vino a buscarlo a él en aquella fecha, vino a darle aquel beso mortal, y lo llevó a él y los demás tripulantes de aquel vuelo, excepto a un sobreviviente. A escasos 6 kilómetros de llegar a Madison, el piloto pide por radio autorización para aterrizar. Le es dada esa autorización y comienza el descenso hacia el infinito, sin saberlo, por supuesto. La intensa neblina imposibilitaba saber bien en dónde estaban, pero el piloto confiaba en los equipos del avión. Ya cuando era demasiado tarde, la neblina se disipó unos segundos, lo suficiente como para que cada uno de los integrantes de aquel fatídico vuelo presenciaron en unos pocos segundos cómo la vida se les iba en un abrir y cerrar de ojos, cómo todo terminaba tan pronto, tan repentinamente como arena en las manos, sin tiempo de despedidas y ni siquiera lamentos, sin tiempo para plegarias, para abrazos, para llorar o para reír o para implorar al cielo para que vivieran. Lo único que alcanzó a gritar uno de ellos fue un lamento de "Oh no", y al segundo siguiente la avioneta se impactó de lleno, con un enorme estruendo, en el lago Monona y se hundió, a pocos kilómetros del lugar a donde querían llegar. Solo hubo un sobreviviente, como mencioné. Tuvieron que esperar al día siguiente para rescatar los cuerpos atrapados en el avión. El de Otis seguía allí, con el cinturón abrochado y todas sus esperanzas y sueños, sus anhelos, ya desparramados en esas frías aguas. No hubo consuelo para la familia ni para los fans, que llenaron aquel día de su funeral el estadio en Macon, Georgia, con 4.500 personas, un lugar que originalmente era para 3.000 personas. Su cuerpo fue enterrado en su ciudad natal, y como la promesa que fue, siempre sigue vigente, siempre sigue vivo. Y digo promesa y leyenda porque tan solo tenía 26 años cuando le tocó despedirse de este lugar. Tan solo 26 años. Y tan grande fue su repercusión y su magnitud en su paso por esta tierra. Póstumamente recibió todo tipo de premios, honores, y su disco póstumo Dock of the Bay fue su disco mejor vendido, con más de 9 millones de copias vendidas, y hasta hoy su catálogo acumula decenas de millones de copias vendidas. Como bien dije más al comienzo, él era un artista de catálogo,
Un artista que se vende muy pero muy bien, pero con el correr de los años, ya que a medida que más gente lo va descubriendo, queda fascinado con él. Tenía muchísimos planes por delante y su futuro era extremadamente prometedor. Uno de esos planes era grabar una canción que le habían escrito 2 fans de Otis y le habían enviado para demostrarle no solo su admiración, sino agradecerle la influencia que tuvo en ellos. Estos 2 fans eran los hermanos Barry y Robin Gibb, 2 de los futuros miembros del grupo que en años siguientes explotarían en el mundo entero con el nombre de los Bee Gees. Otis les agradeció el gesto y en realidad le gustó tanto la canción que aceptó grabarla a su vuelta de aquel concierto programado en Madison, que nunca se dio. La noticia fue devastadora también para los hermanos Gibb, que en honor a él decidieron grabarla ellos y dedicarla a la memoria de Otis. Otis fue incluido en muchos de los salones de la fama de la música de Estados Unidos y Reino Unido, y su influencia que tuvo en bandas que en años posteriores alcanzaron el nivel de leyendas fue absolutamente enorme y gravitante. Bandas como por ejemplo los Beatles, Hendrix, los Rolling Stones, Led Zeppelin, Sly and the Family Stone, Wilson Pickett, Etta James, Al Green, Janis Joplin, Aretha Franklin, Marvin Gaye, los Bee Gees, Bob Dylan, Carlos Santana, Grateful Dead, Lynyrd Skynyrd, The Doors, y la lista es simplemente interminable. Fueron demasiados los que conocieron la voz de Otis en el momento justo para que les cambiara la vida y les ampliara sus horizontes musicales, lo suficiente para que ellos mismos puedan alcanzar niveles supremos en la música y también crear discos y canciones legendarias, inolvidables. Todo esto en parte gracias a él, al maestro, y uno de los 3 reyes del soul. Los otros 2 considerados reyes del soul junto a él son James Brown y Sam Cooke. Merecidamente, por supuesto, eran otras 2 superestrellas. Y concluyo diciendo que estoy seguro que la voz de Otis y sus canciones seguirán vivas por siempre, porque la tecnología permite a las nuevas generaciones descubrir ese tipo de joyas, así de valiosas como lo fue él. Por eso Otis y otros artistas de los que ya he hablado en este podcast, estoy convencido que serán inmortales acá y vivirán por siempre. Así fue él, así fue el mítico Otis Redding. Pero por favor, no se tomen todo lo que digo tan en serio. Al final, estos siempre son solo puros cuentos.